Hola, mi nombre es Joan García y vengo de Xeraco, del IES Mondúber, y he participado en el practicum de cristales del sonido y metamateriales, junto a mi compañera Chen Wei y bajo la supervisión de los tutores Víctor Sánchez y Rubén Pico. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Pues lo que vamos a ver es el objeto de estudio en nuestras prácticas, los lugares que hemos utilizado para realizar dichas prácticas, el material utilizado en estos experimentos y los resultados obtenidos en las prácticas. ¿Qué hemos estudiado? Pues lo que hemos visto durante esta semana en el practicum ha sido cómo se reciben las mismas frecuencias a diferentes puntos, el límite de nuestro umbral sensitivo y qué frecuencia pasa por un determinado cristal de sonido. ¿Dónde hemos hecho las prácticas? Pues las prácticas las hemos hecho en las salas acústicas que dispone esta universidad, que son sencillamente dos. Una cámara anecoica o anecoide, que es una sala especialmente diseñada para absorber el sonido que incide sobre las paredes. Para así decirlo también, que no se produce eco, que la pared, al llegar el sonido a la pared, lo absorbe y así podemos ver, por ejemplo, cuando un altavoz emite un sonido, directamente recibirlo, porque la pared lo que hace es distorsionar ese sonido haciendo que rebote por todo y el micro pues recibe interferencias de esto. Muy bien. Luego, el diseño de esta cámara de la cámara anecoica es, pues por así decirlo, serían como cuñas de un material muy absorbente, que lo que hace es que al incidir sobre estas, las cuñas hacen como un receptor que están dispuestas como así, entonces va rebotando al interior y una vez dentro cuando se juntan dos cuñas, este lo absorbe. Ahora veremos una imagen de la cámara anecoica que dispone la Universidad Politécnica de Gandía. Vemos estas cuñas que están dispuestas de una forma que cuando llega el sonido va directamente dentro de las cuñas y las cuñas lo absorben, están hechas de algodón, de un material muy absorbente. Vemos aquí también el equipo, el equipo montado, el micro, el altavoz y luz para podernos ver dentro, porque aquello parecía una cámara del terror, cómo estaba diseñada y cómo es que en cualquier momento piensas que puedes caerte ahí en medio. Luego también utilizamos una cámara reverberante que sería todo lo contrario que la cámara anecoica. Está diseñada para obtener la mayor cantidad de eco posible, por lo que las paredes no son paralelas, el techo y el suelo tampoco, aquello va cambiando de forma, hay objetos en medio para hacer que reboten y que vayan contra la pared, y al no ser paralela rebota otra vez, y aquello es un caos, porque tú al mínimo sonido que haces, empieza a rebotar por toda la sala y te puedes volver loco porque recibes sonidos por todas partes. Esto se podría utilizar, por ejemplo, para una tela. Tú cuelgas una tela en medio de la sala y generas un sonido. Y miras el sonido, lo que tarda en ser absorbido por esta tela, viendo así la capacidad absorbente de dicho material. Se pueden hacer, por ejemplo, para los bares, restaurantes, ver las cortinas, cómo absorberían el sonido que crean los clientes cuando hay mucha gente, cuando hay niños gritando. Por ejemplo, hay restaurantes que no tienen cortinas y aquello es un caos, porque la pared rebota todo lo que tiene y aquello puedes morirte. También tenemos una imagen, no es la de esta universidad, porque no pudimos hacerle una foto, pero, por ejemplo, aquí vemos cómo hay materiales en medio de la sala, entre el tejado, el suelo, entre las paredes, que hacen que el sonido rebote y vuelva otra vez al emisor, y aquello es como también una sala que no para de llegarte sonido, y puedes, si no vas bien equipado, puedes salir loco de allí. El material utilizado principalmente han sido un altavoz para generar el sonido, lo generábamos y luego con el micro lo captábamos y con el ordenador veíamos lo que captaba el micro, para ver su sensibilidad también. Luego en algunos experimentos hemos utilizado un cristal de sonido,
que los utilizábamos para ver qué frecuencias pasaban por este, porque es muy peculiar un cristal de sonido, porque parece que haya distancia entre sus barras perfectamente para que el sonido las atraviese, pero luego compruebas con las gráficas que no es así, que diferentes frecuencias no pasan por este, como veremos en unos resultados obtenidos en prácticas que realizamos en la cámara anecoica. Bueno, los resultados obtenidos, pues tenemos espectros con diferentes características. Por ejemplo, el primero que tenemos lo obtenimos con 100 hercios generados por el altavoz, creando un bucle para que no parara de generar sonido, que no tuviéramos que estar, nosotros lo grabamos y cuando teníamos bastante, pues lo parábamos. Vemos aquí que recibimos el sonido, que lo recibe el ordenador, el micro. Cuando lo genera el altavoz, vemos que es totalmente plano, que no hay amplitudes mayores, porque el altavoz lo genera perfectamente, pero el micro, al no ser no es una cosa que lo reciba todo perfectamente, vemos que las amplitudes pues se salen, que no es totalmente todo igual. Luego la amplitud de onda, que vemos que no hay ningún problema, porque es 100 hercios a una distancia de 1 metro, y a 100 hercios pues el micro lo capta bastante bien. Lo tenemos aquí 100 hercios, pero lo tenemos a 1 metro y 180 grados. A 1 metro y 180 grados pues ya es más difícil de obtener el sonido porque el altavoz no tiene la misma capacidad de generar sonido. Enfrente, o sea, echando el sonido directamente hacia el micro, que de espaldas al micro, ya que al hacerlo en la cámara anecoica, el sonido que va directamente a la pared no rebota para que el micro lo reciba, sino que se absorbe por las cuñas y solo genera y solo recibe el micro el sonido que es emitido por la parte trasera del altavoz, que es muy poca, y al estar ya a 180 grados vemos que la amplitud de onda ya es mínima y que el espectro ya es poco, porque prácticamente no recibe el micro, no puede recibir tan detalladamente todos los sonidos. Luego tenemos 1000 hercios a 2 metros y directamente enfocado al micro. Al haber ya 2 metros de distancia, el micro ya no recibe tan bien. Y ese micro lo que le pasaba también era que muy altas frecuencias no eran obtenidas por no las recibía, sino que no tenía tanta precisión en el momento de recibir esto, no lo captaba y no lo enviaba al ordenador porque el micro no tenía tanta afinidad para recibir los 1000 hercios y vemos que es prácticamente que no recibe nada, recibe algo y encima hasta 2 metros, que ya es una distancia bastante considerable. O tenemos 10.000 hercios a 3 metros y 90, a 1 metro y a 90 grados, perdón. Vemos que a 90 grados el micro, el altavoz, ya tampoco genera tanto, ya que también lo que pasa es que el altavoz, al estar a 90 grados, emite contra la pared, y al emitir contra la pared, lo absorbe, entonces solo capta lo que emite por los lados, y que no es tanto como lo que emite. Y encima, de ser 10.000 hercios, el micro también, como ya he dicho antes, no tiene la afinidad de captar esto, y obtenemos resultados que son prácticamente, no hay amplitud de onda, pero luego viendo el espectro, vemos que sí que hay algo que va captando el micro, poco, pero que sí que hay algo que lo capta. Luego tenemos ruido blanco, que el ruido blanco sería la mezcla de todas las frecuencias. Todas las frecuencias, normalmente cuando lo genera el altavoz, no son amplitudes de ondas locas ahí subiendo, bajando. Normalmente lo que el altavoz lo emite toda la misma frecuencia. Pero, como ya hemos dicho, el micro no es un micro especializado que lo capte todos, solamente capta dentro de
dentro de una determinada solo capta unos tipos de frecuencias. Y aquí vemos pues, que algunas se salen de la amplitud, son muy anchas, otras son mínimas, ya que el micro no es una cosa del otro mundo, es un micro normal y corriente que capta el sonido, pero que no lo capta con precisión absoluta. Si lo captara con precisión absoluta, saldría como lo genera el altavoz, pero como no disponíamos de tan detalladamente, pues obtuvimos esto sin cristal, porque en este experimento también utilizamos cristal del sonido, y a 1 metro. Esto es a 2, y tuvimos que manipular un poco el micro, aumentando su capacidad de recepción para así poder obtener algo, porque tuvimos el problema de que a 2 metros de distancia el ruido blanco no era recibido, por lo que tuvimos que, con la mesa de sonidos, ir subiendo, bajando, mirando la amplitud con lo que recibía el micro y mirando para que no se saliera tampoco mucho de la gráfica, pero que tampoco nos saliera una línea plana, porque el micro no era una cosa, como ya he dicho, del otro mundo, era un micro sencillito. Aquí ya utilizamos el cristal y como vemos, ya he dicho anteriormente, el cristal de sonido lo que hace es impedir el paso de frecuencias características. Por ejemplo, hicimos un experimento haciendo bucles de sonido, haciendo barridos de sonido, que eran, por ejemplo, de 50 a 20.000, y luego iremos reduciendo para ver a ese sonido con qué, más o menos, con qué frecuencia pasaba por este. Vimos que 1000 era como mejor pasaba. Aquí vemos, por ejemplo, subidas, bajadas inmediatas, que solo pasan esa frecuencia y el sonido, y el micro lo capta esa frecuencia, entonces la mete en el ordenador. Pero, por ejemplo, vemos que hay líneas planas que vemos que hay un poquito de amplitud de onda, pero no es que el cristal de sonido permita el paso, es que al estar el cristal de sonido un poco más bajo que el altavoz, había sonido que pasaba por encima del cristal de sonido y no se veía sometido a pasar por el medio del cristal de sonido, cuya cosa no podía pasar, impedía el paso y hacía la reflexión de Bragg, que volvía hacia atrás y entonces la cuña lo absorbía. Si hubiera sido, por ejemplo, en la cámara reverberante, aunque esté el cristal de sonido, pasa, pero al volver rebota contra la pared y va rebotando y al final le llega todo al micro. Pero al tener una cámara anecoica que absorbe todo el eco, pues solo obteníamos lo que pasaba por el cristal de sonido. Luego aquí tenemos a 2 metros, también lo mismo que antes, hemos tenido que manipular un poco la mesa de sonidos para que obtener algo, porque si a 2 metros y sin cristal no obteníamos nada, si encima el cristal de sonido impide paso de frecuencias, tampoco podíamos obtener nada. Así que tuvimos que ir subiendo hasta poder ver más o menos qué obteníamos y poder calcular un poco su amplitud. Y hasta aquí la presentación. Un saludo y adiós.